nombre del kilómetro 128. Esto me pasó cuando trabajaba en la Universidad Autónoma de Querétaro, alrededor del año 2000. Había fallecido la madre del rector de aquel entonces y un grupo de profesores me pidió de favor si podía llevarlos a la Ciudad de México, donde sería el velorio. Les dije que sí, pero aclaré que solo podía hacer el viaje de ida. Tenía que regresar esa misma noche, porque mi madre vivía sola y no me sentía tranquilo dejándola tanto tiempo. Salimos cerca de las 7 p.m. Tomamos la carretera federal 57 México-Querétaro y el viaje fue tranquilo. Entregué a los profesores en la funeraria y emprendí el regreso. Para no ir solo, invité a una amiga a acompañarme. Ella aceptó y a eso de la 1 a.m., ya de vuelta, tomamos el tramo conocido como Palmillas-San Juan del Río, uno de los más solitarios. Ahí ocurrió. A lo lejos, en el carril contrario, venía un camión de basura municipal con las luces altas encendidas. En medio de la carretera, justo en la división de carriles, vi claramente la silueta de un hombre de unos 60 años, encorvado, con chaleco, pantalón de mezclilla y botas. Caminaba lento, hasta que de pronto se lanzó hacia mi carril. Frené con todas mis fuerzas. El camión de basura también frenó. Las llantas chillaron y vi cómo la caja del camión se levantó por el golpe del frenado. Mi primer pensamiento fue, lo atropellé. Bajé corriendo, temblando, buscando con la lámpara del auto. Nada, ni un cuerpo, ni sangre, ni ropa tirada. El chofer del camión y su ayudante también bajaron. Los tres buscamos por la cuneta, entre los matorrales, detrás del guardarrail. Nada, solo silencio y el eco del motor del camión. El conductor me miró y me dijo con una calma inquietante: no busques más, no fue nadie. Esto pasa seguido aquí. A mí me lo contaron, pero nunca lo había visto. Me quedé helado. Regresé al coche y mi amiga, pálida, con las manos temblando, solo alcanzó a decirme: vámonos, ya por favor. Ya estando en su casa me dijo: mi mamá dice que te quedes, que no manejes así. Le respondí que no, que tenía que volver con mi madre. La dejé en su casa y seguí el camino. Cuando llegué, no pude dormir. Me bañé, recé y cada vez que cerraba los ojos veía al hombre lanzándose al coche. La mañana siguiente se lo conté a mi mamá. Ella me miró y me dijo: llévale una cruz y una vela. A veces esas almas buscan que alguien les recuerde. A los 2 días regresé al lugar. Me detuve justo donde había frenado y caminé por la orilla del camino. Entre la maleza encontré una cruz oxidada, de madera vieja, con un nombre casi borrado. Pero lo que me heló la sangre fue la fecha grabada. Murió en 1999 a los 60 años. Desde entonces, cada vez que paso por el kilómetro 128, bajo la velocidad y aunque han pasado años, todavía a veces siento que alguien cruza frente a mí y las luces de mi auto, solo para recordarme que esa noche no manejaba solo. El último viaje al Panteón Dolores. Esta historia es de mi tío, un hombre callado, de esos taxistas de antes, de los que conocían cada calle de memoria y cada historia de la ciudad. Vivió algo que nunca olvidó. Hoy trabaja con Uber, pero hace más de 30 años manejaba un taxi con taxímetro. Eran las 7 de la noche de un jueves. Mi tío estaba por cerrar turno, cuando subieron dos hombres de unos 40 años. Por lo que escuchó, eran albañiles. Hablaban de una obra, del pago atrasado y del calor insoportable. Le pidieron que los llevara al Panteón Dolores, allá por la colonia San Miguel Chapultepec. A él se le hizo raro. No era domingo ni día de muertos. Quizás sea una referencia, pensó. Pero cuando miró por el espejo notó que los dos iban serios, demasiado. Decidió romper el silencio, pero apenas respondían. A medio camino, uno le pidió que se detuviera frente a una tiendita. El tipo bajó y regresó con una bolsa, veladoras pequeñas de esas sin vaso. No más había chicas, agarré 5, dijo. El otro le contestó seco: con eso alcanza. El taxista sintió un escalofrío, pero no dijo nada. Al llegar al panteón los pasajeros le pidieron que esperara 10 minutos. No tardamos, joven. Y cumplieron. Exactos. Regresaron con la misma calma, solo que con las manos vacías. Llévenos ahora a la central del observatorio. Ya cumplimos. Ya puede dejarnos en paz. Esa última frase se le quedó grabada. Durante el trayecto, los hombres se soltaron a hablar.
Eran de Puebla. Le contaron que meses atrás habían venido por una obra cerca del panteón y que un día en la terminal una señora mayor les pidió un favor, llevar un maletín de cuero hasta el Panteón Dolores. Ahí trabaja mi esposo, les dijo, pero no puedo cargarlo. Déjenlo allá, por favor. Ellos aceptaron, pensando que sería una herramienta o papeles, pero al día siguiente notaron que el maletín pesaba más. Lo abrieron, dentro había una bolsa negra de tela gruesa. No la desataron del todo, pero el olor era penetrante. Desde esa noche ambos comenzaron a soñar con la señora, siempre parada, siempre sonriendo, agradecida. La mujer de los desayunos en la obra les dijo que buscaran a un sacerdote. Si sueñan lo mismo, no es normal. El cura escuchó el relato y les explicó que quizá estaban ligados a un alma en pena. Llévenla al panteón, prendan una veladora y recen, pídanle que descanse. Así lo hicieron. Cuando terminó la obra, llevaron el maletín al panteón. El nombre completo estaba bordado dentro, así que preguntaron por esa persona. El vigilante revisó los registros y confirmó, sí, aquí está. Murió hace unos años, su nicho está en regla. Ellos contaron todo y dejaron el maletín en la cripta. Dicen que al hacerlo sintieron como si se le quitara un peso de encima. Mi tío los dejó en la central. Pensó que era el fin de una historia rara, pero al día siguiente, al empezar sus rutas, subió a una señora mayor con un niño. Le pidió que los llevara a la parroquia de San Miguel Arcángel, la que está cerca del Panteón Dolores. Durante el trayecto, la señora miraba por la ventana, sonriendo en silencio. Al bajar, se volvió hacia él, le puso la mano en el hombro y dijo, gracias por llevar a mis muchachos a su destino. Ya puedo descansar. El niño sonrió, le dijo adiós y ambos se perdieron entre la gente. Mi tío esperó unos segundos con el motor encendido, y entonces se dio cuenta. El asiento trasero estaba con una bolsa con 5 veladoras. El arlequín de la carretera. Esta historia me la contó mi tía. Años atrás, ella tenía un novio que era trailero, razón por la cual lo veía cada 8 días. Un fin de semana que le tocó verlo, él le contó que manejando de madrugada, no recuerdo en qué carretera me mencionó, ya en el silencio y la tranquilidad de la noche, en medio de aquel camino solitario, a lo lejos vio una figura que parecía salir hacia la carretera, pero conforme se acercó y al iluminarla con las luces del tráiler, vio que aquello que atravesaba la carretera era un hombre con un traje como de payaso. Ese traje era de color rojo con negro y llevaba puesto un gorro rayado de picos, y en cada pico tenía como un cascabel, que así como salió corriendo, se alcanzaba a escuchar los sonidos de los cascabeles, comentó, y vio cómo a lo lejos este ser o esta cosa se perdió entre la oscuridad. Algo que hasta la fecha me llama la atención es que cómo fue posible que pudiera escuchar los cascabeles aún a pesar del ruido del motor del tráiler y de estar al interior de la cabina de este. Leyenda enviada por Laura. Esta leyenda ocurrió cuando yo tenía 11 años y mi primo 9 años. No recuerdo bien en qué carretera pasó, por la edad que teníamos. En ese entonces habíamos asistido a una fiesta familiar. Ya pasada la medianoche veníamos de regreso. Yo venía sentada con mi primo en la parte de atrás del carro y los papás de mi amiga adelante. En la oscuridad de la noche del carril contrario se observaba que se aproximaba una parada de autobús, de esas que hay en muchas carreteras y en muchas calles de esta ciudad. Tanto yo como mi primo íbamos viendo por la ventana y al aproximarnos a aquella parada, claramente vi del lado contrario, en esa banca, a una mujer con un vestido blanco que cubría sus pies y tenía puesto un rebozo blanco que cubría su cara y cabeza. Me quedé tan asombrada porque no sabía si lo que veía era real. Me quedé callada un buen rato. Después de un tiempo, mi primo me dijo, ¿viste a la señora de blanco? A lo que yo contesté de manera afirmativa. Y mi primo me dijo, era un fantasma. A ambos nos dio miedo. No le dijimos a mis papás hasta la fecha. Solo se quedó como un secreto entre los dos. Pero sin embargo, esa experiencia me marcó mucho, ya que ha sido el encuentro más cercano que he tenido con un fantasma.
Muchas gracias por escuchar mi historia. Buenas noches. La historia que voy a narrar sucedió hace como 32 años en la avenida José López Portillo, y todo sucedió en un instante que no nos explicamos, pero pareciera que se detuvo el tiempo acompañado de un gran silencio. En ese entonces dicha avenida tenía poco alumbrado y muchos terrenos todavía estaban solos. Veníamos del trabajo en el DF con mi esposo y dos de mis hijos. El mayor venía en el asiento trasero dormido y al otro lo traía yo en brazos. Eran casi las 12 de la noche y veníamos cansados. En aquel tiempo decíamos ya vamos llegando al Hotel Gran Vía, que era un lugar muy solo. Para esto, un carro color rojo iba delante de nosotros en el carril izquierdo, ya que el camellón dividía el sentido de los autos y lo raro que nadie más venía. De repente, de la nada, se frena el carro rojo y se hizo lentamente para el carril derecho y se quedó ahí. El conductor se quedó cabizbajo. Nosotros, por consiguiente, también nos frenamos y al momento vemos delante del carro a una mujer envuelta en una cobija que detenía con una mano por encima del pecho. Yo le dije a mi esposo, cuidado, la vas a atropellar, pero al instante pasamos a un lado. No sé cómo, pero estaba sobre el camellón, a un costado del conductor, y al verla parecía que se detuvo el tiempo. Su piel era de un amarillo verdoso, su cabello negro pero alborotado y tieso. Entonces la piel se le empezó a pegar tanto como si hiciera transparente, y dejó ver de un lado los maxilares descarnados con sus dientes. La cuenca del ojo era oscura, profunda, y la mano que detenía la cobija también quedó solo en huesos, y aunque yo iba del lado del copiloto pude verle los pies, que también estaban descarnados. No podía salir del asombro, y como pude dije, ¿viste cómo estaba la mujer? Y mi esposo contestó, sí, creí que la iba a atropellar. Y al comentar lo que vimos, coincidimos en el aspecto de aquella cosa o espectro. Ya no quise ver por el espejo de la visera para ver si estaba, y nos pasamos al carril central. Lo curioso que en ese momento venían carros por el carril junto al camellón, y ninguno bajó la velocidad, como si nadie o nada los distrajera. Ahora recordamos ese suceso y es como si la imagen siguiera grabada con detalles en mi mente. Los fantasmas de la curva de los tubos. Cuando era joven, trabajé un tiempo en una ruta que corre desde Cuatro Caminos hasta Jesús del Monte en el municipio de Huixquilucan. Actualmente toda esta zona está muy poblada, siendo un entorno totalmente urbanizado. Sin embargo, en la época en que ocurrió esta historia, toda la zona estaba muy despoblada, por lo que pasar a altas horas de la noche resultaba bastante inquietante, no solo por la soledad, sino también porque en una parte del camino, una zona de curvas, a un lado estaba una barranca bastante honda, por donde pasaban los tubos que conducen el agua del sistema Cutzamala a la Ciudad de México. Fue justamente en esa curva en donde se presentó una de las apariciones que más me ha impresionado. En aquella ocasión, yo salí del paradero de Cuatro Caminos como a eso de las 10 p.m., siendo este el último viaje de ese día para mí, ya que al llegar a la base de Jesús del Monte tendría que volver a mi hogar, el cual se encontraba a medio camino de esa ruta, teniendo que volver a pasar por aquella curva de los tubos. Me dijeron mis compañeros que en esa zona de la curva de los tubos sucedían cosas extrañas. Me recomendaban que tuviera precaución, pero que no me detuviera. Cabe destacar que esa zona la conozco desde que era niño, y por ende estaba familiarizado con las leyendas que se contaban por aquel rumbo, por lo que agradecí las recomendaciones y me dispuse a partir. El viaje de ida resultó tranquilo, ya que no iba solo, pues casi la mitad de la combi iba llena. Después de llegar al destino, di la vuelta para regresar a casa. Recordando las palabras de mis compañeros, solo subí cristales y puse los seguros y a continuación emprendí la marcha. Al llegar a la curva de los tubos, eran ya casi las 12 de la noche. Entonces vi unas sombras que parecían cruzar hacia la barranca, pero no perdí la calma, pues mi seguridad era lo que más me importaba. Sin embargo, lo que me impactó fueron las figuras de dos hombres que salían del lado de la barranca hacia la carretera. Ambos se veían corpulentos, pero al pasar casi por donde estaban esas dos figuras, ambos sujetos corrieron hacia la combi, como si buscaran que me detuviera. Afortunadamente, mi padre siempre me recomendó que ante una situación así no perdiera la atención en el camino, pues él decía que esas cosas lo que buscan es que te accidentes y te quedes con ellos. Con ese pensamiento en mente, seguí de frente, por lo que en un segundo aquellos seres desaparecieron, para a continuación y después de escuchar
una especie de golpe, como una piedra en un costado de la combi. Vi que ambas estaban colgados de las puertas del chofer y del copiloto. No me explico cómo, pero de reojo pude observar sus facciones de manera clara. Ambos tenían una piel entre verde y morada, como el color de la carne podrida, y estaban grotescamente desfigurados por lo hinchados que se veían sus caras, como cuando un cuerpo se pudre bajo el agua. Parecía una eternidad, sin embargo, al pasar la curva ya no estaban, como si se hubieran esfumado. No fue la última vez que pasé por ahí, ni tampoco la última ocasión que los vi. Sin embargo, con el paso del tiempo, te acostumbras y solo manejas con precaución para evitar alguna desgracia. Hoy a mis 60 años aún lo recuerdo y pienso si ellos aún seguirán en esa curva de los tubos. Gracias por compartir mi historia. Pronto les compartiré más.